CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 80. Y pues el llamado para que en todas las áreas del acontecer nacional, en todo el país, Costa Rica siga siendo un país grande, próspero y bendecido. Ese es el norte con el cual estamos trabajando y por el cual siempre nos reunimos con ustedes al ser las 10 de la mañana todos los días de lunes a viernes por la 89.1 FM y por las plataformas @CRC 89.1 Radio, en Facebook, @Red Democrática, @Jonathan Prendas, @Francisco Prendas, para que todos podamos engrandecer este programa y que todo lo que aquí se haga pues pueda ser transmitido a más y más personas. El día de hoy tenemos a un invitado que ya es un amigo de la casa desde hace mucho tiempo y que nos viene a explicar un informe internacional de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que hizo un análisis profundo sobre la realidad de la Caja Costarricense del Seguro Social y que trae una respuesta que ya todos sabemos, pero que internacionalmente nos dicen: dejen de distraerse, van por un buen camino, hay muchas cosas que hacer, pero el camino por el cual van va bien. Nos referimos a don Álvaro Ramos Chávez, expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Muchísimas gracias, siempre un gusto compartir con usted, don Jonathan, y muchas gracias por darnos este espacio para plantear esquemas técnicos que tal vez a veces es difícil tener acceso a la población, de entender por qué son importantes, qué es lo que está en juego. Álvaro, cuando hablamos de la realidad de la Caja, ya hemos tenido otros programas para analizar ciertas áreas y ciertos tópicos del desarrollo de esta institución. La pregunta que siempre está en el tapete por comentarios del oficialismo es si la Caja está quebrada. Uh-huh. Haciendo la referencia y analogía de cuando una empresa está quebrada, pues básicamente deja de poder pagarle salarios, uh-huh, cumplir con sus obligaciones, básicamente cierran, ponen un candado y ponen el rótulo, ya no fuimos. La Caja no está quebrada. La Caja no está quebrada, don Jonathan. Tal vez la manera de entender es que, como todo elemento de desinformación, la afirmación sí tiene un germen de verdad, uh-huh, y es el que viven todos los que nos escuchan. Las historias de las largas listas de espera para recibir un procedimiento quirúrgico o incluso una cita con un especialista, todos somos muy conscientes de que esa falencia y ese problema existe. Sin duda, incontables historias de gente madrugando para ver si consiguen un espacio en el LEVAI, uh-huh, y si no están desde las 4 de la mañana no lo consiguen. Entonces, bueno, claro, esa sensación de que la provisión de los servicios de salud está racionada es real. Esa parte es absolutamente real. Sí estamos fallando en tener suficientes espacios en los CEBAI, sí estamos fallando en acortar las listas de espera. Bueno, esa parte estamos claros, pero eso es muy distinto a una discusión de que la Caja no tenga la capacidad de resolver esos problemas. Yo tengo la firme convicción de que al menos financiera y actuarialmente sí tiene esa capacidad. Álvaro, antes de entrar con el tema del informe de la OIT, uh-huh, usted mencionaba algo muy puntual sobre los EBAIs. Sí. Hay quienes dicen ampliar el horario, hay, ajá, quienes dicen ampliar la cantidad de EBAIs, físicamente hablando. Sí. Pero la disputa de todo el mundo que se levanta en la madrugada a hacer la fila es que el EBAIS abre justamente cuando la gente está trabajando. Sí. Entonces, básicamente tendría que perder un día de trabajo para poder ir a verse algo de salud suyo o de la familia. Entonces, el ampliar el horario sigue siendo una buena idea. Tendría todo el sentido del mundo. De hecho, a ver, para ser muy precisos, yo trato de no confundir mucho en esto, pero sí es importante diferenciar que el concepto del LEVAI en realidad se le refiere literalmente al equipo de personas, uh-huh, no se refiere a una construcción física. Así es. Entonces, cuando la gente habla de se necesitan más LEVAI, en realidad no está hablando más cajones de cemento. O sea, yo no necesito ir a una comunidad y construirle 3 cajones de cemento más. Yo lo que necesito es que haya 1, 2, 3 o 17 equipos
de atención médica adicionales. Evidentemente, dado que ya se ha identificado esa necesidad, y yo aquí debo decir que al menos cuando yo estaba en la caja, los que más me alertaron a la necesidad de horarios vespertinos en EBAI y que además ya lo estaban implementando eran las cooperativas. Digamos, los EBAI que están a cargo de cooperativas, algunos ya han experimentado con horarios vespertinos con muchísimo éxito. Entonces, dada esa experiencia exitosa, yo ya estaba explorando como presidente ejecutivo, bueno, no es necesario construir tantos cajones de cemento adicionales, pero sí necesitamos ir construyendo equipos dispuestos a trabajar por las tardes. Y curiosamente, hablando con el gremio médico en aquel entonces, me dijeron, vieras que en realidad en el gremio médico sí habría interés, porque claro, todos nosotros tenemos en la cabeza el doctor que atiende en la caja en la mañana y atiende en lo privado en la tarde. Así es. Pero al parecer ya hay demanda entre los mismos doctores por tener una configuración al bebé, que los dejen atender en lo privado por la mañana y atender en un EBAI por la tarde. Entonces, viera que hemos evolucionado como país al punto en que de repente una solución de estas es mucho más viable que hace 5, 10 o 15 años. Y esos son los elementos que efectivamente las dos cosas no se contradicen. Cuando estamos hablando de más EBAI y además estamos hablando, ojalá hubiera más EBAI abriendo por la tarde, en realidad las dos cosas pueden ser lo mismo, que a la hora de hacer una expansión de los EBAI, más bien maximizaríamos el uso de nuestra planta física instalada si lo que hacemos es decir, estos dos EBAI van a compartir la misma planta física, este abriendo en la mañana y este abriendo en la tarde, y muchas comunidades creo que agradecerían eso. Totalmente de acuerdo, dentro y fuera del gran área metropolitana, porque es más crítico fuera del GAM, porque perder un día de trabajo en esas zonas es bastante doloroso a la hora de llevar el pan a la mesa en zonas muy complicadas. Absolutamente, no, y agregaré otra cosa, Jonathan, que en la GAM, sobre todo, la gente tiene mucha más facilidad de, por ejemplo, ir a urgencias en la noche. Entonces, no está abierto mi EBAI, pero me voy al hospital más cercano a emergencia. Y entonces, de alguna manera, resuelvo, entre comillas. Colapsa un sistema hospitalario, pero resuelve. Absolutamente, y muchísimo más caro para la caja. Probablemente desde un punto de vista económico, en todo lado del país tiene sentido, pero efectivamente por razones diferentes. En la GAM, principalmente para descongestionar el sistema hospitalario de noche, y fuera de la GAM por las razones que usted apunta, para evitar que las personas pierdan un día entero de trabajo, cuando tal vez, por ejemplo, tal vez es un chequeo de rutina. Mira, no es que se están sintiendo mal, pueden trabajar ese día, pero quieren cumplir con algún chequeo de rutina de su hipertensión o su diabetes, y entonces no tiene mucho sentido hacerlos perder un pedazo grande de su día laboral. Álvaro, cuando hablamos hace unos días del informe de la OIT, es un informe que pone los puntos sobre las IES y todas las comas en el discurso. ¿Qué es lo que ellos encuentran que viene a confirmar, por lo menos la lectura que usted hacía, de que la caja no está quebrada ni está cerca de que esté quebrada, salvo que la quieran forzar a que eso suceda, que nos hace reflexionar que deberíamos dejar de distraernos con discursos que no vienen al caso y empezar a tomar decisiones que vengan a resolver estos problemas, que al final de cuentas lo que a la gente en todo Costa Rica necesita, que haya atención médica pronta y más cercana. ¿Qué es lo que dice el informe de la OIT? Sí, en realidad el informe de la OIT es, para ser muy estrictos con la terminología, una nota técnica sobre los estudios actuariales de la caja. Porque es que hay que ser, digamos, inusualmente preciso con la terminología, porque ha habido como mucho debate que si es un estudio actuarial, que no es un estudio actuarial. Yo sí quiero ser muy claro que la nota técnica de la OIT no es un estudio actuarial. ¿Y qué es un estudio actuarial? Entonces, bueno, ahí hay que hacer un trabajo mucho más pesado, por ejemplo, de realizar estimaciones demográficas, cuánto va a envejecer
envejecer la población, hay que hacer un trabajo pesado de estimaciones económicas, bueno, cuánto va a crecer la economía, cómo va a evolucionar el mercado de trabajo costarricense, hay que hacer también un trabajo pesado financiero. Entonces, por ejemplo, ¿qué retorno o qué tasa de retorno esperamos que obtengan las inversiones que va a hacer la caja, digamos, de sus recursos? Bueno, digamos, toda esa lógica está en un estudio actuarial. La nota técnica no trae nada de eso. Entonces usted me va a preguntar, ¿cómo puede arrojar tanta luz si no trae nada de eso? Bueno, porque lo que hace es tomar el estudio actuarial de la caja, que, para que lo comprendan los que nos oyen, ha sido el fundamento de toda esta discusión de si la caja está quebrada. ¿Es confiable ese análisis actuarial? No, ese es precisamente el punto. Cuando yo era presidente ejecutivo, no lo estoy diciendo porque ahora ya no lo soy, no. Cuando yo era presidente ejecutivo, en una de mis últimas sesiones como presidente, tuvimos en la junta directiva, en el seno de la junta directiva, lo que yo llamaría una especie de careo entre la gerencia financiera y la dirección actuarial, porque los números de ambas direcciones eran muy diferentes, digamos, en el corto y mediano plazo. En el largo plazo se entiende más que sean diferentes, sí, pero en el corto y mediano no se entendía por qué eran tan diferentes. Y cuando realizamos esa contrastación de los números, la dirección actuarial básicamente reconoció que prevalecían técnicamente los de la dirección financiera. Entonces, en ese momento tomamos decisiones sobre la dirección financiera. Ahora, yo ya tenía, por mi expertise previo como superintendente de pensiones y por conocimientos actuariales que he ido adquiriendo, ya tenía una impresión de que los estudios no estaban bien. Era muy evidente en la parte de ingresos, pero aún más evidente en la parte de gastos. Y en la parte de gastos llamaba mucho la atención lo explosivo que era el modelo de gasto, pero yo no lograba entender por qué. ¿Por qué estos modelos? Fenómeno de la pandemia tuvo que incidir. Es que ese era el tema, digamos. La pandemia te distorsiona los números, pero temporalmente. Le voy a dar un ejemplo como para salirnos un poco del esquema actuarial. Pensemos en el caso del Banco Central haciendo proyecciones económicas. Y voy a exagerar, la economía de Costa Rica viene creciendo 3%, 2%, 3%, 4%, 3%, todos los años, por ahí alrededor de 3%. Vos esperas que un Banco Central serio siempre va a continuar proyectando a 3%, pero resulta que viene la pandemia y la pandemia causa una caída en la producción de un 8%. Entonces, evidentemente, lo normal en un banco central es decir, no, esta es una situación especial, vamos a hacer un ajuste por concepto de la pandemia, pero seguiremos proyectando un crecimiento más o menos de 3%, que es lo que hemos venido viendo 20 años, y vamos a hacer una salvedad por culpa de la pandemia, ¿verdad? Y entonces, ese tipo de ajustes son muy normales en macroeconomía, que aunque vos tengas un año en que la producción cae 8%, no por eso vas a proyectar que la próxima década se te va a caer 80%. Eso no es lógico. Así es. Bien, ¿cuál es aparentemente el error medular que por lo menos la OIT determinó? Podría haber otro, pero este fue el que pudieron encontrar con la revisión de la información que les proporcionó la dirección actuarial de la caja, que no les dio toda la información, pero con la que les dio fue suficiente para la OIT concluir estos estudios no cumplen con los estándares técnicos. Y fundamentalmente fue un efecto como este que acabo de contar del Banco Central, pero al revés. ¿A qué me refiero al revés? Piensa el que nos escucha cuántas veces ha ido a un EBAI normalmente. Tal vez va 1, 2 veces al año, 3 veces al año. Los que van muchas veces a los EBAI son típicamente personas más mayores o que ya arrastran algún tipo de situación de salud compleja. Entonces, como típicamente la gente va muy poco a los EBAI en su etapa productiva, hasta por las razones que usted acaba de comentar, don Jonathan, hasta porque no quieren perder un día de trabajo, si solo se sienten un poquito mal no van. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a hacer estos números un poco inventados, pero es como para dar una idea de qué pasó. Típicamente calcula una dirección actuarial que la intensidad de uso de los EBAI y clínicas primarias es 1 o 2 veces al año para una persona de 40 años. Una estimación promedio.
una estimación promedio. Y entonces ellos van calculando que cuando esa persona tenga 60 años va a ir 3 o 4 veces, ya no va a ir 1 o 2, va a ir 3 o 4. Y eso está bien, porque sí hay un aumento en el uso. Muy bien, entonces uno siempre espera ver en las proyecciones actuariales un aumento en el tiempo de los costos de la atención de salud por el aumento en la intensidad de uso de salud. Hasta ahí todo estaba muy bien. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que en la pandemia, hasta porque todo el mundo tenía que ir al Levi's a hacerse la prueba COVID para ver si le daban el permiso de trabajo de varios días de no asistir, ese tipo de cosas, la incapacidad. Hasta por eso la gente empezó a ir mucho más. Y particularmente la gente en edad laboral fue mucho más seguido al Levi's. Tantos recursos para suplir tanta necesidad proyectada en crecimiento. Exactamente. Y de hecho usted observará que he sido muy enfático en la parte de los EBAI. Usted me dirá, ¿y por qué los hospitales y todo eso? No, y era que no. Cuando uno veía los números del estudio actuarial de la caja, el gasto en hospitales no crecía tanto, el gasto en medicamentos no crecía tanto. Era un gasto súper concentrado en las áreas de salud. Y eso nos pareció a todos muy extraño. De hecho, históricamente, el rubro más caro del seguro de salud en Costa Rica es los hospitales. Las proyecciones de uso de clínicas y EBAI eran tan altas que la dirección actuarial estaba básicamente diciendo que en el 2036 iba a ser mucho más caro los EBAI que los hospitales. Lo cual, o sea, cuando vos lo veías decías, algo no me calza aquí, ¿cómo se van a convertir más caros los EBAI? Usted me va a decir, ya sé, es porque va a haber mucho más EBAI. No, eso era lo más extraño de todo. La dirección actuarial separaba la inversión de los EBAI. Y de hecho, el cálculo de los EBAI son más o menos unos 350 EBAI nuevos, ¿sí? Un 30% más. Y era súper interesante porque cuando vos veías la curva de gasto en EBAI, los nuevos EBAI apenas movían un poquito la curva. Y uno decía, no entiendo, si 400 EBAI nuevos, 30% más de EBAI, apenas mueve esta curva, que está moviendo el resto de la curva tan fuerte. Pero entonces había como una desconexión entre qué estaba pasando. Y claro, lo que yo siento es que la dirección actuarial no hizo un trabajo que me parece que la OIT lo detectó muy rápidamente, que era un error muy serio. No hizo un trabajo muy sensato de decir, ok, ¿cómo aumentar tanto esto? De cuál es la mecánica a través de la cual va a aumentar tantísimo este gasto. Y entonces no se devolvieron lo que sí hizo la OIT a ver la curva de intensidad de uso. Y claro, donde la OIT vio esa curva de intensidad de uso, dijo, en ningún lado existe esta curva de intensidad de uso. Curva de intensidad de uso, quiero decir, cuántas veces va la gente a los EBAI a cada edad. Pero entonces esa constante en la operación matemática o financiera la fijaron no en la pre-pandemia, sino que se fundamentaron en la pandemia. Así es. ¿Y qué decían cuando ustedes les explicaban que eso no tenía lógica? A ver. ¿A cómo defendían su punto? Es la pregunta. Bueno, yo no descubrí este punto tan fino, yo no lo descubrí, yo nunca vi esos datos. No, pero en las discusiones de junta directiva, en el careo que terminó ganando, entre comillas, la parte financiera, ajá, ¿qué argumentaban ellos? ¿Cómo decían que estaba bien lo que estaban haciendo? A ver, le voy a decir como todo el panorama. Uh-huh. Lo que nos pasó esa vez fue que era mucho más, tal vez voy a hacer un antecedente. Adelante. Sí. Cuando usted le pregunta a una dirección financiera y a una dirección actuarial en qué se supone que son diferentes, siempre te responden en la parte de gastos, porque en la parte de ingresos deberían de coincidir bastante. ¿Y por qué la parte de gastos va a ser diferente? Fundamentalmente porque las proyecciones financieras se basan en realidades. Si hoy yo tengo 1050 EBAI,
proyecta un gasto futuro financiero de 1.050 bytes, tomando en cuenta posible evolución salarial, esto, lo otro, depreciación, todo eso lo toman en cuenta, pero proyectan básicamente la base de servicios que hay hoy. La dirección actuarial siempre dijo, mire, es que yo tengo que tomar en cuenta el envejecimiento poblacional y la necesidad de atender, digamos, con mayor intensidad ese envejecimiento poblacional, y por lo tanto yo siempre tengo más gastos que la dirección financiera. Hasta ahí todo bien el argumento. Pero entonces, cuando vos comparabas la secuencia de gastos financiera y la actuarial, costaba más obligarlos a hacer el careo ese día que estamos hablando. Recuerde que a mí me destituyen menos de 2 semanas después. Sí. Bien, ese día nos centramos en ingresos. ¿Por qué en ingresos? Porque las dos partes reconocieron en ingresos deberíamos tener básicamente la misma proyección y no la tenían. Entonces ahí fue mucho más fácil. Le dije, bueno, ustedes mismos están diciendo, sí, en gastos somos diferentes, pero en ingresos no deberíamos serlo. Entonces, ¿por qué ingresos está diferente? ¿Y qué tan diferentes eran? Bastante, como 500.000 millones, si me acuerdo bien. No son unas cuantas monedas. No eran pesetas, era un montón. Por eso nos centramos en esa parte de la discusión. Porque claro, recuerde que estábamos discutiendo ese día sobre un aumento salarial que le costaba a la caja 10.000 millones de colones. Entonces, si la dirección actuarial decía no se puede y la dirección financiera decía sí se puede, y cuando uno volvía a ver tenían una diferencia de 500.000 millones entre el sí se puede y el no se puede, uno dice, pero 10.000 millones no es nada a la par de estos 500.000 millones, porque tienen esto diferente. Y ahí fue donde la dirección actuarial reconoció que los 500.000 millones sí existían, nada más que ellos no los tomaban en cuenta. ¿Por qué? Porque eran ¿En reservas de periodos previos, y hay como una lógica en la forma en que lo calculaba actuarial que no les permitía incorporar esas reservas de periodos anteriores. No sé, viera que obviamente todo el mundo estaba tan indignado y hubo discusión para acá y para allá, y entonces finalmente no logramos llegar a por qué era diferente el manejo de la dirección actuarial. Entonces, como ya llevábamos como 8 horas en el tema, lo que dijimos fue, bueno, hagamos algo. Les vamos a dar 1 mes para hacer una conciliación y que ustedes vengan con muy, muy claro por qué es que son diferentes y en qué. Y no era, tal vez suena muy simplista la solución, pero una anotación en los estudios actuariales haciendo referencia a que eso era de periodos previos, no ayudaba como a entender que de aquí en adelante era una realidad con esa anotación. Viera que la capacidad técnica, o sea, esto tal vez suena inverosímil, pero la capacidad técnica de la dirección actuarial de explicar sus números era bajísima. Cualquier número que le cuestionaba se desacomodaba muy rápido. O sea, a diferencia de la dirección financiera, cuando le preguntabas por qué tal número y siempre tenían una respuesta. O sea, no puedo decir que de fijo todo estaba perfecto, no lo sé. De hecho, el mismo Deloitte, como es bien sabido, cuando hace su auditoría externa, dice los números globales están razonables, está muy bien. De la financiera. Pero hay algunos problemitas en estos y estos rubros. Entonces, evidentemente, no todo en los cálculos financieros de la dirección financiera está perfecto, pero viera que eran muy convincentes y muy claros y no se movían. Y vos les decías, ¿por qué tal número? Y te lo explicaban. En cambio, con la dirección actuarial, cada vez que preguntabas algo, la respuesta era muy poco persuasiva, y no era porque uno tuviera una mala disposición. Era nada. para entender. Simplemente era para entender y no lograbas entender. Y claro, vea qué pasa, 1 año y yo seguía diciendo, ¿por qué esa explosión de gasto? No le llegaba y no le llegaba, y la OIT la primera vez que vino tampoco logró dar con qué era. Fue esta segunda vez que vinieron. ¿Hace cuánto fue que vinieron? Creo como en julio. Julio. Sí, la segunda vez que... No me lo tomen Sí, por pero cierto, más pero por ahí, menos. más o menos, julio de este año. Esta segunda vez que vinieron, revisaron todo y lo que les dejaron revisar, y ahí fue donde dieron con la curva de intensidad de uso. Y claro, allá donde vos la ves, vos decís, ahí está. Esto debe ser no va a ser el 100% de la explicación, pero es el 70% de la explicación de los explosivos que son los gastos. Y claro, lo que uno sufre, me hubieran dado esos números, a mí yo probablemente los hubiera podido encontrar también, digamos. Lo que pasa es que suena raro lo que voy a decir, como presidente ejecutivo pedíamos y decíamos, denos información para revisarla, y no la daban.
A ver, eso sucede en las 330 instituciones de este país que normalmente mandos medios No quieren. a ver, no se ajustan a la realidad de la nueva administración, que por ser nueva necesita información para poder tomar decisiones, o sea, no es un capricho. Pero qué desesperante para ustedes es querer tomar decisiones y que no les escondan la información, que es al final de cuentas lo que pasaba. Sí, tal vez para explicarle, don Jonathan, hay que recordar, no es el caso de otros lugares, pero el presidente ejecutivo no es un ministro, no es la máxima autoridad. O sea, suena raro lo que estoy diciendo, yo no era la máxima autoridad, es la Junta. Así es. Por eso, cuando ocurre el careo, yo dije, y yo vi a todos los demás directivos indignados diciendo, como estos números no coinciden por ningún lado, dije, esta es mi oportunidad. Ahora sí, con el apoyo de la Junta, usted, dirección actuarial, por favor traiga toda la información. Es que, 2 Álvaro, semanas después me despidieron. A confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados. Álvaro, pero los miembros de Junta, muchos venían ya por varios periodos. Ajá. La indignación de ellos tuvo que haber sido mayor, porque no solo no entendían cómo no cuadraban, sino no entendían por qué no daban la información. Correcto. De hecho, parte de la frustración que tenían varios de los miembros de Junta, y lo reclamaron ahí, dijeron, hey, ustedes en el pasado me han dicho otra cosa, porque hoy están diciendo esto. O sea, viera que eran discriminaciones, no creas que la gente se quedó así como fresca, como una lechuga, diciendo todo está bien. Para 8 horas de discusión. Para 8 horas de discusión hubo muchas discriminaciones y de hecho gran parte del voto en contra que tuvo doña Marielos, la representante UCAE, fue porque estaba furiosa de lo mucho que había cambiado el criterio la dirección actuarial y le pareció que no había suficiente sustento para ella sentirse tranquila tomando una decisión. ¿Qué tanto peso tiene en la decisión de la Junta lo que diga la dirección actuarial? ¿Qué tan obligatorio es para ellos seguir esa línea? Bien, es obligatorio escucharlo, no es obligatorio acatar lo que ellos dicen, porque si fuera obligatorio, ¿para qué habría Junta? Sí es obligatorio para la Junta decir, los vamos a escuchar, recibir el informe, que por cierto entiendo que ahí sí, muy a menudo la Junta daba por recibido el informe, lo que fue un poco inusual, que eso acepto yo la responsabilidad, fue obligar a la Junta a oír 8 horas el tema. Yo lo acomodé todo, fui limpiando la agenda y llegué al día clave en que había que tomar esta decisión y dije, hoy lo vamos a dedicar todo solo a entender bien este tema de los números, porque es demasiado importante para mí que esta Junta se dé cuenta de las discrepancias profundas que hay entre los números. Y, o sea, yo fui el que provocó toda la situación. Lo acepto porque quería provocarlo, quería que la Junta se diera cuenta de la urgencia de mejorar la capacidad técnica de la dirección actuarial. Y de hecho yo ya tenía un plan. Yo iba a pedir asesoría a la OIT, ahí sí, no una nota técnica, eso vino mucho después por todo lo que pasó. No, a la OIT yo le iba a pedir el modelo actuarial, porque la OIT tiene un modelo actuarial que se llama ILO Health, traducción básicamente OIT Salud, que es un modelo actuarial específicamente diseñado para sistemas de salud públicos que permiten medir, digamos, las grandes líneas actuariales. Y ellos ya habían hecho un piloto en Costa Rica. Entonces ya en Costa Rica conocían bien el modelo ILO Health. Entonces yo lo iba a convertir de piloto en realidad. Digamos, que la Junta Directiva recibiera el ILO Health como un insumo permanente, además del insumo tradicional de la dirección actuarial. Pero además yo quería trabajar, ya había hablado con don Luis Vocero Bixby, el experto en demografía, ya había hablado con él para que me ayudara a actualizar los modelos demográficos de la caja, que yo sentía que también tenían sus problemas, y estaba hablando con otros expertos en modelación epidemiológica, como don Tomás de Camino. Yo le había invitado, por favor, ayúdenos a remodelar la parte epidemiológica de,
cómo va a evolucionar el perfil epidemiológico por cohorte en Costa Rica, particularmente si hacemos intervenciones de salud, porque don Tomás había hecho esta modelación epidemiológica y le superponía, por ejemplo, el uso de las máscaras. Entonces eso es básicamente, tenés un perfil epidemiológico y le superpones una intervención de salud. Eso es exactamente lo que es la caja. Tenés un perfil epidemiológico de la población y vas a cometer una serie de intervenciones de salud, qué sé yo, con los diabéticos, llevarles el azúcar cada mes o algo así, digamos, puedes tener intervenciones preventivas que te cambian todo el perfil epidemiológico. Entonces, ese tipo de modelación para mí es súper importante a la hora de hacer modelación actuarial en salud. Pero esa modelación, entonces, si no se hizo todo ese plan que estabas planteando, ahorita se están haciendo trabajos con base en información, a ver, no es no actualizada, es no modernizada. Creo que lamentablemente, en vez de haber evolucionado a un esquema más moderno como el que yo quería plantear y que quería apoyarme en la Junta, o sea, no lo iba a hacer yo solo, quería convencer a la Junta, hey, hay que hacer esto. Yo siento que ya los tenía bastante persuadidos de que era hora de dar un salto adelante en la capacidad de modelación actuarial de la caja. En vez de eso, llevamos un año distraídos, que si la caja está quebrada, que si no está quebrada. Y Álvaro, un detalle adicional a este, dime directo, ¿estamos o no estamos quebrados? Si en la curva de la dirección actuarial y lo validado o revisado por la OIT decía que la infraestructura nueva no iba a mover la aguja en términos de gasto, claro, ¿por qué detuvieron todas las inversiones? Para construir hospitales y construir EVAIS y construir todo, porque si no va a mover la aguja, no entiendo por qué detuvieron todo. ¿Me explico? Esa es una excelente pregunta, Jonathan. Vamos a ver. Lo que ocurrió ahí es esto. Usted tiene una proyección de ingresos. Sí. Hasta ahí todo normal. Todo bien. Sí. Y tiene una proyección de gastos. La premisa nuestra es esta proyección de gastos de actuarial no estaba bien. Aún así, en el corto y mediano plazo sí te daba para hacer algunas inversiones, pero en el largo plazo, donde los gastos son tan explosivos, el seguro de salud entra en un déficit muy grande y por lo tanto, de alguna manera, tomar al pie de la letra lo que dice actuarial te sugiere que no deberías hacer las inversiones porque tus gastos, por así decirlo, tus gastos corrientes van a crecer tanto según la dirección actuarial que si además haces inversiones todavía, digamos, lo haces peor. Entonces tenés como que poner más atención, de acuerdo con la lógica de lo que dice el estudio actuarial, tenés que poner más atención a tus gastos corrientes. Sin contemplar los 500,000 que no estoy contando de periodos anteriores. Sin contemplar eso porque no lo contemplan. No lo contemplan. No lo contemplan. Entonces, pero aún así, originalmente la dirección actuarial sí tenía una posición positiva respecto de las inversiones. A ver cómo lo pongo. Hay inversiones planeadas y hay algunas que no solo están planeadas, sino que ya tienen recursos asignados. Así es que ya están en marcha. Sí, la paralización fue específicamente con los que ya tenían recursos asignados, como en el Hospital de Cartago, que no solo está planeado, sino que además tenía recursos asignados, que es lo que hace la dirección actuarial originalmente. Y un equipo interdisciplinario, no era solo la dirección actuarial, sino también la planificación, la infraestructura, varias direcciones juntas habían escrito un informe. Esto es otro informe. Qué pena me da por lo que nos oyen, porque es mucho más fácil si uno va mostrando informe por informe. Pero, a ver, hay que tener cuidado con lo que es el estudio actuarial global que hace la dirección actuarial. Normalmente cada 2 años, 2019, 2021, debería haber uno con corte 2023, y ahí vamos. Ese estudio actuarial lo que hace es un poco lo que yo le acabo de relatar. Actualiza la matriz demográfica, la matriz económica, la matriz financiera, actualiza todo y te da el panorama global del seguro de salud. Ahora sí, ¿qué es el informe técnicamente de la, ¿cómo se llama? De la programación institucional de ¿cómo se llama? De infraestructura y de proyectos?
Ese informe específicamente estudiaba la viabilidad financiera y actuarial del portafolio de proyectos institucionales. Y entonces, proyectos estratégicos institucionales, PEI. Ajá. Entonces, ese informe del PEI nada más te dice, ok, vamos a gastar tanto en estos proyectos porque está Hospital de Cartago, Hospital de Limón, EVAI, clínicas, taca, taca, taca. Además de eso, también van otros proyectos. No es solo construcción, sino también proyectos de software. Equipamiento. Equipamiento, o sea, son un montón de cosas. No es solo... no es solo infraestructura, pero obviamente la gente lo que más ve es infraestructura. Bueno, hacen el cálculo de cuánto cuesta y ahora sí entra la dirección actuarial y en buena teoría, lo que tenían que hacer era agarrar sus proyecciones del estudio global y meterlas ahí y meterle la parte de gasto previsto por inversiones y ya. Hay un detalle de como un asterisco al pie de página de lo que estás diciendo. Estas inversiones de hospitales Cartago, Turrialba, Limón, y no me acuerdo si hay un cuarto, creo que sí, la zona sur, son de presupuestos por crédito internacional aprobado por la Asamblea Legislativa para uso exclusivo de esos hospitales. No eran recursos que venían del flujo ordinario, sino fue una inyección de recursos que se le dio vía legislación por convenio, una multilateral que dio el dinero para eso. ¿Por qué si venía con recurso específico de afuera, por qué se argumentaba de detener si no entraba, si lo estaban planteando como parte de los recursos ordinarios de gasto? En realidad hay un poco de todo. Es parte con recursos ordinarios y parte con recursos que vienen de empréstitos del exterior, partes con donaciones, o sea, hay un poquito de todo. La caja es complicada en su, digamos, polifonía de ingresos. Pero aquí creo que el punto más fundamental para el actuarial no es tanto cuál es la fuente de ingresos, sino si los ingresos van a ser sostenibles en el tiempo. Porque claro, aunque venga por ejemplo, yo todavía me acuerdo, en algún momento estuve hablando con una entidad internacional para que nos ayudara a financiar el Hospital de Limón, porque era una entidad que tenía mucho interés en financiar contra riesgos catastróficos climáticos. Entonces yo les dije, bueno, el Hospital de Limón actual corre mucho riesgo ante un huracán o un maremoto, y entonces les interesó muchísimo, digamos, porque encaja en esa idea de, bueno, necesitan un hospital nuevo porque hay un riesgo climático catastrófico con el Hospital de Limón, ¿verdad? Principalmente huracanes. Y no es un riesgo ficticio, casi nos pasó hace unos años, y entiendo que estuvieron como 8 horas de tener que evacuar todo el hospital en uno de los huracanes que hubo recientemente, y fue que el huracán se desvió y entonces no evacuaron, pero a 8 horas de tenerlo que evacuar. Entonces no es teórico, es real este problema. Y entonces este grupo me decía, estamos muy interesados, entonces yo puedo obtener el financiamiento. Bueno, yo no, la caja puede obtener el financiamiento, y el tema es cómo lo paga después. A eso era lo que iba la dirección actuarial. ¿Cuál fue? Y esto es algo que para todos nosotros es un misterio, y realmente creo ahí que por fortuna aparentemente el Ministerio Público ya está tomando cartas en el asunto. Hay 2 versiones del mismo oficio con exactamente con la misma numeración, básicamente. El descrito es como el mismo oficio y no son iguales, son 2 oficios distintos. Y es muy grave porque en uno de ellos la proyección se parece mucho más a las proyecciones del estudio actuarial, con algunas actualizaciones por los buenos resultados del 2022. Recuerde que ya estamos en el 2023, entonces un estudio que era corte 2021, ya usted lo puede actualizar con los resultados relativamente buenos del 2022. Y ese estudio del portafolio de proyectos decía si se pueden hacer los proyectos.
menos de 10 días después, a la Junta Directiva se le presentó un estudio que usted lo ve y es casi idéntico en todo, excepto que le cambiaron la secuencia de ingresos y le quitaron entre 200 y 400 mil millones por año a esta nueva secuencia de ingresos. Con el mismo número de oficio. Mismo número de oficio, mismo todo. Son casi idénticos. ¿Fue a ustedes o fue ya cuando usted no estaba? No fue a los de Chávez, no nosotros. Esto ya fue en marzo de este año. Nosotros nos habíamos ido todos. Sí. Yo me había ido, habían suspendido a 5 directivos que estaban. O sea, esto fue enteramente con la nueva Junta. Y ese cambio de los números es bastante grave porque cambiaron completamente el signo de la decisión. En vez de recomendar continuar con los proyectos, recomendaron no continuar porque no eran suficientes los ingresos. Y claro, tenían la misma curva de gastos, pero 400 mil millones por año menos. Entonces obviamente ya y no decían de dónde, ¿por qué el recorte? No hay ninguna explicación. Simplemente desaparecieron esos ingresos. Entonces, digamos, ahí fue donde tomaron la decisión de decir, no va al hospital de Cartago, no va al hospital de Limón, no van los Cebay, no van a paralizar en todo, con un daño inmenso para el país. Que todavía estamos tratando de recuperar. Y todavía va a faltar tiempo para recuperar el mismo camino. O sea, ya poco a poco se ha ido restableciendo la normalidad en la Junta Directiva, con la restitución de algunos directivos, con algunos directivos que ya renunciaron y esperamos sus sustitutos lleguen con un ojo un poco más crítico, ¿verdad? Que los que estaban ya sabiendo, tal vez los que estuvieron de buena fe no sabían que les estaban, digamos, alterando tan significativamente los números, pero sí siento que en algunos de ellos sería ya como pecar de exceso de ingenuidad no percibir que muchos números cambiando, porque las decisiones cambiando de un día para otro, debieron haber tenido más cuidado en mi criterio. Vos siempre podés redimensionar las cosas, claro. Y yo lo digo abiertamente. Por ejemplo, el Hospital de Limón, mientras yo estaba, recuerdo que había una versión que costaba más de $310 millones y la dirección de ingeniería se reunió con la dirección médica y fue una discusión fuerte y lo bajaron un poquito a unos $285 millones, 280, como 25 o 30 millones de dólares menos. Bueno, a mí no me había llegado la versión final, entonces no le puedo decir con certeza que fueron todos los cambios, pero sí recuerdo que el germen de ese cambio tenía mucho que ver con que ya se estaba planeando invertir como $100 millones en el hospital de Guapiles. Uh-huh. Entonces, claro, si vas a invertir 310 en Limón y otros 100 en Guapiles, ya era una inversión muy fuerte, digamos, para una sola población en la provincia. Entonces se decidió a nivel de sobre todo la dirección de infraestructura, que tal vez había que reacomodar un poco las cargas financieras hacia Limón, porque además también recuerde que acaban de terminar el nuevo de Turrialba. Así es. Y que el nuevo de Turrialba de alguna manera está relativamente cerca. Entonces, claro, eran 3 hospitales muy modernizados a un costo relativamente alto, casi que al mismo tiempo. Entonces se percibió que se podía reajustar un poco el de Limón, no mucho, pero sí había que reajustarlo. Pero todo ese tipo de discusiones a mí me parecen súper sanas. Son discusiones técnicas donde se dice, bueno, la provincia de Limón necesita, qué sé yo, 450 camas y usted va a tener 50 camas nuevas en Guapiles, entonces le vamos a quitar 50 al de Limón para que quede más o menos con la cantidad proyectada necesaria y listo. Y ya se va reequilibrando un poquito la parte financiera, pero ya proyecto por proyecto. Y ese es el tipo de discusiones que creo yo la caja es muy buena haciéndola. A veces se quedan más pegados de la cuenta, pero ahí es donde una junta directiva asertiva y con claridad puede decir, no se me peguen aquí, sigamos. Pero ya ustedes lograron llegar muy cerca de algún tipo de equilibrio técnico y se sigue. Y esa era la que yo veía como mi función primaria. Como decir, bueno, muchachos, ya llegamos a un nivel técnico aceptable, sigamos. Ya no se queden pegados, no se queden batiendo barro, digamos, caminemos. Álvaro, en estos minutos que quedan de programa, cerca de 8 minutos, el informe de la OIT, la nota técnica, sí,
qué implicaciones tiene para la caja y qué implicaciones debería tener en el inconsciente social de Costa Rica. Sí, muy resumidamente. 1. Confirma la impresión que tuvimos los directivos de que la parte fuerte para el análisis financiero es la gerencia financiera y que los estudios financieros, los estados contables son relativamente confiables. Y además, en estos meses ha trascendido una y otra vez muchísimas personas, en parte precisamente por los comentarios desde la Presidencia de la República, pues han estado revisando todos estos números y una y otra vez todo el mundo coincide. Número 1, que la caja sí ha tenido superávit en su ingreso corriente versus su gasto corriente por más de una década. Número 2, que las reservas sí han venido aumentando. Número 3, que la Contraloría, que la Auditoría Externa, que todos los que han venido revisando los números los respaldan hoy otra vez y dicen, no, sí sentimos que la caja está sólida financieramente, ciertamente en la parte de salud. Bueno, y entonces la discusión actuarial se vuelve crítica en el sentido de esa visión a futuro. O sea, el hoy está muy claro. La caja está sana, la caja tiene recursos, la caja tiene reservas, la caja tenía un plan, ahí sí, para cerrar las brechas que tanto enojan a la gente. Por eso yo le decía, es que mucha gente dice, no, si a mí no me atienden, a menos que yo vaya a las 3 de la mañana le va y significa que la caja está quebrada. No, ahí está la plata. La caja le está debiendo a usted, ciudadano, hacerle más evay. Sí los tenemos que hacer. Bueno, hacerle quiere decir, los ponemos en la noche, ponemos más, lo que haya que hacer, pero aumentar la capacidad de atención de la caja, si se puede y si hay recursos. Eso es el hoy. Entonces la pregunta que quedaba es, ¿será que el mañana es muy negro? ¿Será que tiene razón la dirección actuarial que si cerramos todas esas brechas, que si hacemos los 400 EBAI, que si hacemos las 30 clínicas, que si hacemos los 9 edificios hospitalarios, estamos cometiendo una gran irresponsabilidad que hoy tenemos la plata y mañana no la tendremos? Ese era como el miedo fundamental que de alguna manera intentaba proyectar la dirección actuarial. Siendo yo presidente ejecutivo, la conclusión a la que yo llegué fue, esta gente no tiene claridad sobre esos números, no son números que me resultan persuasivos. Yo no estoy viendo tan negro el mañana. Qué pena, pero no me han convencido de que el mañana es tan negro. Vayan a afinar esos números a ver si de verdad son tan negros. Y el problema es que ahora que por toda la controversia generada se acercó la OIT y lo revisó. A ver, la OIT no hizo un estudio contrario. Yo quiero ser cuidadoso en eso. No fue que llegó, hizo un estudio alterno y dijo, ustedes están equivocados, aquí tengo un estudio alterno y la caja está sana para siempre. De repente haces un estudio alterno y también salen números preocupantes. Podría pasar. Pero lo que la OIT sí dijo con mucha contundencia es, este estudio no es persuasivo, este estudio no está bien hecho, este estudio que hizo la caja no sirve para tomar decisiones por estas y estas razones, y da un montón de razones. Es más, una de las razones que da es el propio estudio de la dirección actuarial 2 años antes. El estudio de la dirección actuarial 2019 es completamente diferente al estudio actuarial 2021. Entonces, hasta eso dice la OIT, mire, cómo usted mismo ha cambiado tanto de opinión. Y a donde lo revisan y dicen, ¿por qué cambió tanto el corte 2019 al corte 2021? Fue donde dieron con que era por no haber hecho un tratamiento más cuidadoso de los números de la pandemia. La pandemia distorsionó mucho el gasto. Entonces vos tenés que tener mucho cuidado con cómo tratar el gasto pandémico. A lo interno, digamos, de tus proyecciones, la dirección actuarial no tuvo ese cuidado y eso fue lo que demostró con bastante contundencia la OIT. Entonces, para la toma de decisiones hacia el futuro, creo que es indispensable hacer un estudio ahora sí, ojalá con un ente técnico experto con la OIT apoyando y hacer un estudio ya bien hecho, sin mentir. O sea, si nos dan números malos, es importante saberlo. Claro.
Pero entonces ya nosotros recalibrar qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero no mintiendo, no diciéndole a la gente que nuestro gasto en salud se va a triplicar como porcentaje del PIB en menos de 15 años. Eso no es lógico, Jonathan. ¿Cómo vas a triplicar el gasto como porcentaje del PIB? Cuando vos lo ves como número puro, era muchísimo más lo que subía, era como quintuplicar. Pero incluso como porcentaje del PIB, más que se triplicaba, pasábamos de 6,5 puntos del PIB hoy a más de 21 puntos del PIB en el 2036. Demasiado. Era imposible, es imposible. Cuando estamos hablando de todos esos comportamientos, incluso el valorar, que al final fue uno de los detonantes de tu salida de la caja, dar el aumento salarial, no tenía problemas en darlo, contablemente hablando. No tenía ningún problema. No me voy a la aguja. No había ningún problema hasta por una razón muy simple. El aumento ya estaba aprobado. Sí. Lo único que estábamos haciendo era posponiendo su pago. Para que pasara el tema de la pandemia, que era razonable. Exactamente, pero ahí seguía corriendo. O sea, cada año... De hecho, yo siempre tengo el cuidado de decir que era un aumento de 10,000 millones de colones anuales.